bienvenidos y bienvenidas a otro encuentro del Seminario de Investigadores Jóvenes en el marco del Centro de Estudios de Hermenéutica. Ya lo hablamos con Juan David, que es quiseno, que es otro de los responsables de la organización. Él ahora está en España, oriundo, diríamos, de la Universidad de Perú. Hace 6 años lo venimos llevando a cabo. En un momento también estuvo en Garófalo, Luciano Garófalo, que está en Chile. Así que bueno, es un grupo que vamos intentando sostener durante el tiempo este espacio cuyo único objetivo es encontrarnos con investigadoras o investigadores que estamos de algún modo en formación. Bueno, la formación es constante y eterna, ¿no? Pero en un sentido que todavía no somos investigadores plenos y bueno, encontrarnos para conversar en torno a nuestras líneas de investigación, en qué proyectos se marcan e intentar de algún modo generar que a partir de esta conferencia, que la conferencia no sea el fin, sino que sea también un poco un medio, bueno, puedan encontrarse con otros colegas de otras latitudes para, bueno, desarrollar investigaciones, sobre todo en nuestra querida Latinoamérica. Ese es el objetivo principal, pero también abierto a otros contextos, ¿no? El día de hoy vamos a tener una doble conferencia, a quienes le voy a agradecer profundamente, a Mayra Huerta Paredes y a José Luis Ponce Pérez, después voy a presentar a cada uno, por su aceptación. Para nosotros es un placer recibirlos y recibirla para este encuentro. La dinámica del día de hoy va a ser la siguiente, que hemos conversado con el expositor y la expositora. Va a exponer primero Mayra Huerta Paredes, ahora voy a decir cuál es el título y su presentación, haremos las preguntas allí y luego va a exponer José Luis Ponce Pérez y a lo último le haremos las preguntas o la conversación con él y si hay una conversación que sea abarcativa, bienvenido sea. Comienzo entonces. Nuestra primera expositora, Mayra Huerta Paredes, va a exponer una conferencia cuyo título es Indefinibilidad y predicación de la potencialidad y de la actualidad en Metafísica Z de Aristóteles. Mayra es licenciada en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra y doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación son la metafísica aristotélica y los modelos para incluir a las filósofas griegas antiguas en la historia de la filosofía. Actualmente es profesora del Seminario de Textos Filosóficos Griegos del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y profesora de la asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. De nuevo, bienvenida y es un placer poder compartir contigo este espacio. Muchas gracias, Ariel, por la presentación y al centro por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este seminario y bueno, les mando un abrazo solidario, ¿no? Dada la situación política en la que se encuentran. Bueno, voy a compartir pantalla, pero creo que me tienen que dar permiso. Me envío la solicitud, a ver si se puede. Sí, ok. Entonces, a ver, un segundo que quede abierta para que sea, bueno, si es que está como un poco obscuro, que espero que no el texto, les agradeceré mucho las preguntas o los comentarios, sugerencias, porque este es un texto que planeo publicar en un dossier, entonces son bienvenidas, es un trabajo en proceso, ¿no? Y es parte de la investigación que hice en el doctorado. Bueno, el objetivo de este trabajo es mostrar que los ejemplos de entidades en potencia y en acto enunciados en el capítulo 6 del libro Teta de la Metafísica de Aristóteles conducen a la hipótesis de que hay al menos 6 esquemas de predicación de la actualidad y la potencialidad, y no solo dos, el esquema movimiento-potencia y el esquema sustancia-materia. Por esquema de predicación de la actualidad y la potencialidad me refiero a la enunciación de dos términos, uno que remite a la actualidad y otro a la potencialidad, y con los cuales se recogen las características más significativas de una entidad o de un grupo de entidades de las cuales se predica en el mismo sentido y por las mismas razones las expresiones en acto y en potencia.
Con esta interpretación pretendo ampliar la lectura de Makin para quien en Teta 6 solo se presentan dos esquemas de predicación, movimiento potencia y substancia materia, que tras compararlos nos permiten captar un patrón general de la relación entre actualidad y potencialidad. Para alcanzar ambos objetivos, divido mi trabajo en los siguientes apartados: la función de Teta 6 en el proyecto de investigación de metafísica Teta, los 6 esquemas de predicación de la actualidad y la potencialidad, y la indefinibilidad de la actualidad y la potencialidad y la relación entre estos conceptos. Por último, si me diera tiempo, en la sección de consideraciones finales, sugeriré que en Teta 8 y 9 encontramos otros dos esquemas de predicación. La función de Teta 6 en el proyecto de investigación de metafísica Teta. Para dilucidar los conceptos de actualidad y potencialidad en el libro Teta de la metafísica, Aristóteles parte de la idea de que conjuntamente constituyen un sentido de lo que es, del to-on, y difieren del sentido categorial del ser, es decir, del ser entendido como substancia, cualidad o cantidad. Esta idea, presente en otros lugares de la metafísica, como el capítulo 7 del libro Delta, es una caracterización inicial de la actualidad y potencialidad que no funciona como una definición, pues con ella no se la sitúa dentro de un género. Más bien, de este modo, Aristóteles traza con precisión el objetivo de la investigación de Teta. Interesa saber en qué consiste la actualidad o el ser de las entidades referido en proposiciones del tipo algo A es P en acto, y la potencialidad o el ser de las entidades referido en proposiciones del tipo algo A es P en potencia. Ello bajo el supuesto de que estas proposiciones difieren de las del tipo algo A es una substancia, o algo A es de tal cualidad, o algo A es de tal cantidad. Luego de presentar el objetivo de la investigación, el filósofo propone un plan de investigación que reitera al comienzo de Teta 6. Y dice el texto: después de que se ha hablado acerca de la potencia, dicha según movimiento, acerca de la actualidad expliquemos qué es y de qué cualidad es la actualidad. También, desde luego, al mismo tiempo, lo capaz será manifiesto para quienes están haciendo precisiones, porque no solo llamamos capaz a esto que naturalmente mueve a otro o es movido por obra de otro, ya sea sin más o de cierto modo, sino también en un sentido distinto. Por ello, mientras investigamos, discurrimos también acerca de estos asuntos. La traducción de todos los textos es mía. De acuerdo con el texto 1, el plan se compone de dos pasos. Primero se establecen distinciones sobre el concepto de capacidad, a menudo nombrada parafrásticamente en Teta como potencia dicha según movimiento. Luego se indaga qué es la actualidad, esto es el ser de las entidades referido en las proposiciones del tipo algo a acto, y al mismo tiempo promete Aristóteles que va a ser manifiesto en qué consiste la potencialidad o el ser de las entidades referido en las proposiciones del tipo algo a en potencia. El primer paso se desarrolló en Teta 1 a 3 y 5, y el segundo se llevará a cabo en Teta 6 a 9. La función de Teta 6 es entonces dar inicio al segundo paso del plan de investigación. A menudo las estudiosas y estudiosos de Teta proponen la tesis de que a partir de Teta 6 se comienza a dilucidar la potencialidad, o sea, un sentido de potencia que según algunos se relaciona y según otros difiere por completo del primer sentido de potencia, o sea, de la capacidad o de la potencia dicha según movimiento. Aunque se trata de un problema clásico en la interpretación de Teta, en la medida en que permite unificar la investigación de este libro al relacionar ambos pasos del plan de investigación, en lo que sigue lo voy a dejar de lado. Los esquemas de predicación de la actualidad y la potencialidad. De acuerdo con el texto 1 citado en el apartado anterior, el segundo paso de la investigación de Teta es indagar qué es la actualidad y al mismo tiempo será manifiesto en qué consiste la potencialidad. La pregunta de qué es la actualidad hace que esperemos una respuesta en la que se la caracterice de modo más detallado que diciendo que junto con la potencialidad constituye un sentido de lo que es diferente del sentido categorial del ser. Sin embargo, como se aprecia en el texto 2 citado a continuación, la respuesta de Aristóteles resulta poco informativa, pues solo indica que la actualidad difiere de la potencialidad y que esto se constata por medio de algunos ejemplos. Y dice el texto:
Ahora bien, la actualidad es el hecho de que la cosa se dé, no de este modo como decimos que se da en potencia. Decimos que se da en potencia, por ejemplo, Hermes en la madera, la media recta en la recta entera, porque podría haberse abstraído, y el que conoce pero no está teorizando si es capaz de teorizar. Lo otro se da en acto. Los ejemplos que Aristóteles proporciona son de tres entidades en potencia: un Hermes en la madera, la media recta que es posible abstraer a partir de una recta entera, y una persona que tiene un conocimiento determinado pero no lo está usando. A partir de estos ejemplos se espera, por un lado, que deduzcamos su contraparte, las entidades en acto, y por otro que captemos la actualidad y la potencia, y que captemos que la potencialidad y la actualidad difieren entre sí. Las entidades en acto son una escultura de Hermes ya culminada, una media línea recta ya abstraída de la recta entera y que a su vez se convierte en una recta entera, y una persona que tiene un conocimiento determinado y lo está usando. Aunque deducimos con relativa facilidad las entidades en acto a partir de los ejemplos de entidades en potencia, los ejemplos son insuficientes para captar en qué consiste la diferencia entre actualidad y potencialidad. O sea, si son conceptos mutuamente excluyentes, o bien si la actualidad retiene la potencialidad y si esa diferencia es homogénea o cambia en cada caso. No obstante, es claro que los ejemplos o casos particulares de entidades en potencia y en acto juegan un papel fundamental en la comprensión de la actualidad y la potencialidad. En efecto, como se observa en el texto 3 citado a continuación, a partir de ellos no solo se capta la diferencia entre uno y otro concepto, sino también lo análogo, o sea, una relación entre actualidad y potencialidad que aprendemos a falta de su definición. Y dice el texto: lo que queremos decir es manifiesto por medio de la inducción de cosas particulares, y no se necesita buscar la definición de todo, sino captar conjuntamente lo análogo, porque es como el que está construyendo en relación con el que es capaz de construir, lo que está despierto en relación con lo que está durmiendo, lo que está viendo en relación con el que tiene vista pero tiene los ojos cerrados, lo que está separado de la materia en relación con la materia, y lo terminado en relación con lo que no está trabajado. Con base en esta diferencia quede separado por una parte la actualidad y por otra parte lo capaz. Pero no todas las cosas en acto se dicen del mismo modo, sino por el hecho de ser análogo, como esto en esto o en relación con esto, y específicamente esto en específicamente esto o en relación con específicamente esto. En efecto, unas cosas son como un movimiento en relación con una potencia y otras como una substancia en relación con cierta materia. En el apartado 3 volveré a la idea de que la actualidad y la potencialidad carecen de definición. Por ahora consideremos los ejemplos desde los cuales se capta lo análogo. Esto es una relación entre actualidad y potencialidad que se da en varios casos particulares, que son el que está construyendo en relación con el que es capaz de construir, lo que está despierto en relación con lo que está durmiendo, lo que está viendo en relación con lo que tiene vista pero los ojos cerrados, lo que está separado de la materia en relación con la materia, y lo terminado en relación con lo que no está trabajado. A diferencia del texto 2, donde se enuncian solo las entidades en potencia, en los ejemplos del texto 3 aparece la entidad en acto en relación con esa misma entidad en potencia, pero para captar el análogo, ¿qué ejemplos se espera que comparemos entre sí? El texto 3 no es claro al respecto. En su estudio detallado sobre este capítulo, Jonathan Beer ha señalado que el ejemplo 4, o sea, el del constructor, es el caso paradigmático con el cual deben compararse el resto de los ejemplos, y ello permite encontrar la relación entre actualidad y potencialidad, y además una noción de actualidad en cada caso. Aunque se trata de una lectura minuciosa de los ejemplos, bien argumentada y basada en un estudio profundo de la analogía, es problemática porque deja de lado las líneas finales del texto 3, o sea, la idea de que hay al menos dos esquemas de predicación de la actualidad y la potencialidad, uno el de movimiento-potencia y el otro el de substancia-materia. Como indiqué en la introducción del trabajo, por esquema de predicación me refiero a la enunciación de dos términos, uno que remite a la actualidad y otro a la potencialidad, y con los cuales se recogen las características más significativas de una entidad o de un grupo de entidades de las cuales se predica en el mismo sentido y por las mismas razones las expresiones en acto y en potencia.
Ahora bien, una lectura alternativa sería la de Makin, quien en su comentario al texto 3 señala que los ejemplos 4, 5 y 6 encajan en el esquema movimiento-potencia, mientras que los ejemplos 7 y 8 encajan en el esquema substancia-materia, siendo estos dos los únicos esquemas de predicación de la actualidad y la potencialidad que Aristóteles considera en Teta 6. A mi parecer, los ejemplos 4 a 6, es decir, el que está construyendo, lo que está despierto y lo que está viendo, sí encajan en el primer esquema, porque ahí el término movimiento remite en cierto sentido a la actualidad y recoge estas características. Una entidad posee una capacidad, la está usando en un tiempo t y por lo tanto en ese tiempo t produce un cambio en otra entidad o en ella misma en cuanto que otra. Y el término potencia remite a la potencialidad, recogiendo la característica de que esa entidad posee una capacidad pero no la está usando en un tiempo t. Por otro lado, los ejemplos 7 a 8, que son el de la materia, lo que está separado de la materia en relación con la materia y lo terminado en relación con lo que no está trabajado, esos ejemplos encajan en el segundo esquema porque son una paráfrasis de este. Ahí el término substancia remite a la actualidad y recoge esta característica. Una entidad existe como substancia, o sea, plenamente y siendo algo determinado, mientras que el término materia remite a la potencialidad y recoge al menos la característica de que una entidad todavía no existe plenamente, pero ya está presente en la materia de su generación o producción. Y luego la idea de Making es que tras colocar los ejemplos en cada esquema correspondiente, para captar lo análogo se espera o una de estas dos cosas, ¿no? Que comparemos entre sí los casos que corresponden al esquema movimiento-potencia, solo los casos de ese esquema, y por otro que comparemos entre sí los casos de el esquema sustancia-materia, o bien que comparemos entre sí ambos esquemas. Y vuelvo a esto al final. Ahora, lo que me interesa mostrar es que esta lectura también es problemática. Lo voy a resumir porque los ejemplos 5 a 6 no encajan en el esquema movimiento o potencia. Entonces, eso nos lleva a la hipótesis de que hay más esquemas de predicación. ¿Por qué no encajan los ejemplos que son, vuelvo un segundo, este de lo que está despierto en relación con lo que está durmiendo y lo que está viendo en relación con el que tiene vista pero los ojos cerrados? Esos esquemas, perdón, esos casos no encajan en el esquema movimiento potencia porque no están relacionados con el movimiento. O sea, allí, al usar una capacidad, la entidad no produce un cambio en cuanto que no produce un cambio en otra entidad o en ella misma, tal como sí lo produce el constructor que tiene esa capacidad. De hecho, en De Anima, en el libro 2 capítulo 5 Aristóteles dice, bueno, la percepción, como la vista, sería algo así como la alteración, pero no es alteración. Entonces no se caracteriza como movimiento. Entonces, por esta razón, resulta plausible considerar que esos ejemplos pertenecen a otro esquema, pero un esquema que resulta difícil nombrar con dos términos, aunque sí estaría claro que se enfocan en capacidades anímicas de entidades naturales. Y en él, entonces, en ese esquema, la actualidad consistiría no en un movimiento o cambio, sino en el uso nada más de una capacidad de la percepción sensible como la visión o de una capacidad psíquica como la que produce la vigilia, mientras que la potencialidad sí consiste en la posesión sin uso de esas capacidades. Bueno, ya este tercer esquema de predicación habría que añadir un cuarto esquema, que es el relacionado con lo infinito y el vacío, que de acuerdo con el texto 4 citado a continuación, funciona de manera Ah, distinta. Sí, ¿hay algo? ¿No? No, Mayra, perdón, se abrió algún micrófono y se escuchó Ah, algún ruido, así que tranquila, tenés tiempo. Sí, súper. muy interesante. Gracias, gracias. Entonces, al esquema de las capacidades de las entidades naturales, ¿no? Que tienen que ver con
con el alma, habría que añadir el cuarto esquema, que sería el relacionado con lo infinito y el vacío, que de acuerdo con este texto que viene a continuación, funciona de manera distinta a este otro esquema, ¿no? Dice, por otra parte, también lo infinito y el vacío y todas las cosas de esa clase se dicen en potencia y en acto en un sentido distinto al de muchas cosas que son. Por ejemplo, se dicen en acto y en potencia en un sentido distinto al de lo que ve, perdón, al de lo que ve, lo que camina y lo que es visto. En efecto, es admisible que estas cosas también sean verdaderas sin más alguna vez, pues lo que ve es tal por una parte porque está viendo y por otra parte porque es capaz de ver pero tiene los ojos cerrados. Mas lo infinito no es en potencia de un modo tal que al ser en acto estará separado, sino que es en acto en la cognición. Desde luego el hecho de que la división no quede atrás exhibe el hecho de que, de que esta actualidad es en potencia, pero no exhibe el que esté separada. Hay una diferencia primordial entre uno y otro esquema. En el de las capacidades anímicas de las entidades naturales, la actualidad y la potencialidad se dan en dos momentos temporales distintos. En el esquema de lo infinito y el vacío, en cada tiempo t en que se da la actualidad, se da también la potencialidad. Así, por ejemplo, de una persona que ve, predicamos en potencia cuando teniendo la capacidad de ver, tiene los ojos cerrados y por tanto no están usando su capacidad. Por el contrario, de ella predicamos en acto cuando está usando su capacidad de ver. Sin embargo, una y otra predicación se dan en momentos temporales distintos. En tal caso es imposible predicar en acto cuando se predica en potencia y viceversa, pero en el caso de lo infinito y el vacío no ocurre así. Que se les predique en un tiempo t en acto no impide predicarles en ese tiempo t en potencia. Y la explicación que Aristóteles ofrece al respecto de este tipo de predicación en el caso de lo infinito y el vacío, ya no se da en relación con el esquema de las capacidades anímicas, sino en relación con el esquema de substancia-materia. Señala que de lo infinito no se predica en potencia bajo el supuesto de que al ser en acto estará separado. O sea, no se le predica esa expresión bajo el supuesto de que en algún momento será una substancia determinada, sino que lo infinito es en acto en la mera cognición. Así entonces, por ejemplo, de una magnitud se dice que es infinita en potencia, o sea, se dice que es infinitamente divisible, no bajo el supuesto de que en algún momento obtendremos una magnitud ya dividida hasta el infinito, sino porque mediante una operación mental la dividimos varias veces y allí nos percatamos de que seguirá siendo divisible. O sea, nos percatamos de que al predicarle en acto no impide predicarle en potencia. Nos percatamos de que la división puede darse hasta el infinito y que no va a culminar, o dicho de otra manera, en palabras de Alejandro Vigo, supóngase una magnitud finita cualquiera representada por el segmento A, Z, la cual se tomará como monto del total. Divídase el total a Z, por ejemplo, a la mitad por medio del punto B. Se obtendrá entonces un segmento AB y un residuo BZ de igual magnitud, a saber, una mitad a Z. Si se prosigue dividiendo el residuo siempre según la misma proporción, es decir, un medio, entonces se obtendrán siempre nuevos residuos, por ejemplo, CZ o DZ, los cuales serán en cada caso iguales a los segmentos determinados, BC, CD, y la división podrá continuar al infinito. Ahora entonces, hasta ahora entonces habría cuatro esquemas de predicación de la actualidad y la potencialidad, que es el de movimiento-potencia, substancia-materia, y el de las capacidades anímicas de las entidades naturales, y el de lo infinito y lo vacío. Pero no se trataría de los únicos esquemas. Volvamos a los ejemplos del Hermes en la madera y de la media recta y el de la persona que tiene el conocimiento determinado, que eran los del texto 2, ¿no? El de el Hermes en la madera es ambiguo. Si se le, perdón, el de la persona que tiene un conocimiento determinado pero no lo está usando es ambiguo. Si se le toma de manera genérica, entonces entraría en el esquema de las capacidades anímicas de las sustancias naturales. Si se le toma de manera específica,
O sea, pensando que se trata de un conocimiento particular que sí produce un cambio en otra entidad, tal como lo produce el arte de la medicina o el de la construcción, entonces se entra en el esquema movimiento-potencia. Pero los otros dos ejemplos con los otros dos ejemplos no ocurre esto, ¿no? Estos no se adaptan a esos esquemas. El del Hermes en la madera podría pensarse que entra en el de substancia-materia, en tanto que la materia a partir de la cual se produce la escultura de Hermes refiere a la potencialidad y la escultura ya terminada refiere a la actualidad al ser una substancia, o sea, al existir plenamente y siendo algo determinado. Pero bajo esa interpretación el concepto de substancia en Teta 6 es lo suficientemente amplio como para incluir entidades naturales y artefactos. Pero no resulta una interpretación posible, dado que en Teta 7 Aristóteles distingue las condiciones bajo las cuales se dice que un artefacto está en potencia de las condiciones bajo las cuales se dice que una entidad natural está en potencia. Y eso se debe a que en Teta, al igual que en otros lugares, como el capítulo 7 del libro Z de la metafísica, Aristóteles considera que el proceso de generación natural difiere del proceso de producción artificial, de manera que si las condiciones para uno y otro caso de potencialidad difieren, entonces la expresión en potencia y por ende en acto no se predican en el mismo sentido y por las mismas razones de un artefacto y de una sustancia o entidad natural. Entonces, este caso, el de los artefactos, sería otro esquema de predicación, uno que podríamos llamar artefacto materia. Y luego el ejemplo de la media recta, que es posible abstraer a partir de una recta entera y que en acto es una media línea recta que ya está abstraída y que se convierte a su vez en una recta entera, ese podría entrar en el de lo infinito y lo vacío, aunque el proceso de abstracción por el cual es posible obtener la media línea recta sería indicio de que la potencialidad o actualidad se relacionan con la cognición, ¿no? O más bien, ¿por qué? Porque se relaciona con la cognición. Entonces, allí la potencialidad y la actualidad pueden darse, este, no, perdón, si era aunque. O sea, uno podría pensar que este de la media línea recta entra en el de lo infinito y lo vacío, porque la potencialidad y la actualidad se relacionan con la cognición, pero la cosa es que aquí con la media línea recta ocurre la peculiaridad que veíamos en el esquema de las entidades que tienen capacidades anímicas, ¿no? Las entidades naturales, y es que la potencialidad y la actualidad se dan en dos momentos eh, de predicación distintos, y eso no lo cumple el esquema de lo infinito y lo vacío, ¿no? Entonces, la peculiaridad de este esquema consistiría en el hecho de que al ser en acto, estos objetos matemáticos cesan de ser lo que son en potencia, tal como la media recta deja de ser media para convertirse en una recta entera. Y entonces pienso que estaríamos frente a un sexto esquema de predicación que, no obstante, resulta difícil nombrar, ¿no? También a partir de dos términos. Pero sí está claro que abarcaría objetos matemáticos como la media línea recta. Entonces, en Teta 6 hay no dos esquemas de predicación de la actualidad y la potencialidad, como sugiere Makin, sino al menos seis, o sea, movimiento, potencia, substancia, materia, el de las capacidades anímicas de las entidades naturales y el de lo infinito y lo vacío, artefacto, materia, y el de los objetos matemáticos como la media línea recta. Bueno, de acuerdo con el paso al tercer apartado, voy cerrando la indefinibilidad de la actualidad y la potencialidad y la relación entre uno y otro. Em, bueno, habíamos visto que en el texto 3 los ejemplos o casos particulares de entidades en potencia y en acto juegan un papel fundamental porque a partir de ellos no solo se capta la diferencia entre uno y otro concepto, sino también lo análogo, o sea, una relación entre actualidad y potencialidad que aprendemos a falta de su definición. La indefinibilidad se debe al hecho de que estas expresiones no se predican en el mismo sentido y por las mismas razones de todas las entidades de las que pueden predicarse, ¿no? Y entonces hay al menos seis esquemas y la pregunta es, bueno,
tras colocar los ejemplos en cada esquema para captar lo análogo, o sea, la relación, no la definición, sino la relación entre actualidad y potencialidad, se espera o que comparemos entre sí los casos de cada esquema por separado y que captemos un patrón general de la relación de potencialidad, de actualidad y potencialidad que se da solo en ese esquema, o bien que comparemos entre sí los esquemas y obtengamos un patrón general, ¿no? De la relación entre actualidad y potencialidad. Aunque Makin distingue solo dos, él piensa, es partidario de la opción B, ¿no? Que hay que comparar los esquemas y obtener un patrón general. De manera correcta, afirma que dicho patrón requiere precaución porque debe ser sensible a los distintos casos en los que se da esa relación de actualidad y potencialidad. Eh, Piensa que lo más general que podríamos decir es lo que se dice en Teta 8, que es que la actualidad es anterior a la potencialidad. Pienso que la interpretación de Making es sugerente y que solo hay que modificarla diciendo que se comparan entre sí no solo dos, sino los seis esquemas, lo cual permite obtener un patrón general de la relación entre actualidad y potencialidad. Pero no hay razones para rechazar la opción A, o sea, la de que solo hay que ver, comparar entre sí los casos de cada esquema. De hecho, ese podría ser un primer paso para llegar al patrón general de la relación entre actualidad y potencialidad. Em, Solo resultaría imposible como primer paso si es que encontráramos que la relación en cada esquema es enteramente distinta al de los demás, ¿no? Pero según habíamos visto en los ejemplos, hay parecidos entre esos esquemas y según el propio Aristóteles es implausible porque la anterioridad y la actualidad, perdón, la anterioridad de la actualidad sobre la potencialidad en cuanto a la definición, la sustancia y el tiempo se da al menos en dos esquemas, el de la sustancia materia y el de movimiento potencia. Bueno, y para terminar, eh, quería sugerir que hay otros esquemas de predicación, ¿no? En teta. Uno es el de las entidades eternas que se caracterizan porque en ellas se predica únicamente en acto, pero no en potencia. Aristóteles en Teta 8, al final de Teta 8, cuando está hablando de la anterioridad de la actualidad en cuanto a la substancia, compara este esquema con el de substancia-materia, al ocuparse de, como dije, ¿no? De ver, de argumentar en favor de la anterioridad de la actualidad tomando como criterio la substancia. Pero si yo estoy en lo cierto, entonces no es como Makin sugiere, que hay un tercer esquema para él, pero es un esquema en el que se relaciona la actualidad de las entidades eternas con la potencialidad de las entidades corruptibles. Em, y el otro esquema que hay es de un pasaje que es difícil, que esto pretendo extenderlo más, solo quería contárselos ahora, que es un pasaje de Teta 9 que se suele seguir la interpretación de Makin diciendo que en ese pasaje se habla de la anterioridad epistémica de la actividad o de la actualidad. Pero lo que yo creo es que Aristóteles busca hacernos ver que con ese esquema, que también tiene que ver con teoremas y cuestiones matemáticas, lo que Aristóteles busca hacernos ver es que la intelección es una actividad y que ésta se da de diferentes maneras. En el caso de las matemáticas nos ayuda a hacer evidentes construcciones geométricas y en el caso del primer motor inmóvil da lugar al movimiento eterno del cosmos y esa actividad constituye el concepto de actualidad, ¿no? Hay una discusión importante sobre cómo traducir energía, pero bueno, ya en este esquema sí quedaría bien traducir como actividad. Muchas gracias por escucharme y espero las preguntas. No, muchas gracias a vos, Mayra. Impecable, súper detallado, tema complicado y súper analítico, así que nos permitiste también acceder a quienes no somos especialistas en la materia, acceder a cierta discusión clara. Así que muchas gracias. Ahora abrimos a consultas, preguntas, reflexiones, comentarios. Eh, Quien quiera es bienvenido. Si quieren, bueno, empiezo yo. Puntual. Si querés,
primero, antes de la pregunta, ¿querés desarrollar un poquito la discusión acerca de la traducción del término energía? Porque, en fin, ya de entrada, tu título ya dice actividad y no acto, ¿no? Entonces quería saber, bueno, cuáles son las discusiones en torno al término. Sí, bueno, generalmente energía se suele traducir como acto, ¿no? Yo, siguiendo la tradición analítica, lo traduje como actualidad, o sea, el hecho de que la cosa exista plenamente. eh, pero entiendo que es problemático y el que discute mucho la traducción es Jonathan Beer, ¿no? Que piensa que más bien no se puede hacer homogénea la traducción, o sea, él plantea que hay que ver qué significa en cada caso y eso se debe precisamente a que no tiene definición. O sea, esa es la razón, creo, por la que cuando damos una clase de Aristóteles sobre sobre las cosas que son en acto y en potencia, nos cuesta tanto tratar de definir qué es eso, ¿no? Inmediatamente recurrimos a los ejemplos. Entonces, por eso Jonathan Beer, ¿no? Dice, bueno, es que hay que ver cada ejemplo. Entonces él va analizando así de modo muy, muy detallado y un poco cansado el ejemplo del constructor, el del que está viendo, y ahí va diciendo qué es actual, qué es energía en cada caso, qué es Y energía. ahora va la pregunta. Sí. ¿Ofrece o no ofrece alguna ayuda a la interpretación de energía las reflexiones ya no metafísicas, sino en ética, vinculado a, bueno, la tensión esta, ¿no? De que el virtuoso no puede ser en potencia virtuoso, sino que la energía necesariamente manifiesta la virtud, diríamos, ¿no? ¿Ofrece algún tipo de ayuda para clarificar o lo lees vos desde otra perspectiva? Ah, bueno, esa es una pregunta que me hacen muy seguido cuando presento algo de Teta, porque hay gente que lee Teta respecto, pero en particular el capítulo 5, que es donde Aristóteles distingue las capacidades racionales de las irracionales, lo leen con relación a qué es un agente, ¿no? Racional y si la virtud puede ser de contrarios, ¿no? O sea, si alguien virtuoso puede tener conocimiento para producir virtud, para ser virtuoso y para ser vicioso. O sea, como que les interesa mucho esa discusión. Pero curiosamente en Teta no hay referencia a casos de ética, ¿no? O sea, es una cuestión muy, muy de la física. O sea, siempre tienen que ver con cosas de movimiento, de generación de entidades, de artefactos. Y el único lugar donde se puede ver una relación con casos éticos, pero no de manera muy clara, es Teta 9, que es en la primera parte un lugar donde se discute, o no se discute, más bien se argumenta en favor de que la actualidad es mejor que la potencialidad en un sentido, pero en otro sentido es peor, ¿no? O sea, la energía es peor que la potencialidad. Y entonces hay quien lee desde eh, eso de mejor y peor desde la ética y ponen casos de ética para argumentar. Otros lo leen desde una cuestión totalmente metafísica, que tiene que ver con qué significa el mal el mal metafísico entendido como la corrupción, ¿no? Que no habrían entidades eternas y dirigen hacia allí la discusión, pero sí es interesante pensar que este libro no tiene mucho que ver con discusiones éticas, a menos que, como decía, ¿no? Se analice el capítulo quinto. Ujú. Muchas, Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. levantó la mano Valeria, te damos la palabra. Y muchas gracias, Valeria, de verdad, por participar. Muchas gracias, gracias por dejarme estar presente hoy. Bueno, me gustó mucho la presentación, Mayra. Yo no tengo mucha idea sobre el debate, pero sí tenía el recuerdo de cuando estábamos en el seminario de traducción del de Somno y estaba tratando de encontrar a ver si tenía anotaciones, pero no las tengo.
que el sueño en este tratado es pensado como potencia con respecto a la vigilia. Entonces, quería preguntarte en qué categoría se ubicaría entonces esa distinción entre sueño y vigilia. Ujú. Muchas gracias por la referencia, Valel. Voy a revisar el pasaje. ¿Sabes qué? Que tengo como una diferencia de lectura con algunos estudiosos, que es que para resolver varios problemas que tiene el libro siempre van a otros textos, ¿no? Pero eso presupone que en el corpus tiene una unidad, lo cual es problemático, ¿no? Y que es sistemático. Entonces, yo como que trato siempre de quedarme solo en el libro y discutir como que solo el libro y uso los otros textos como para pensar nada más las diferencias. Pero creo que sí voy a ir a verlo. Este, Yo me acordé de esa distinción cuando estabas hablando de la actividad de estar viendo con respecto a en tener la vista en potencia, porque tengo el recuerdo de que también había ejemplos de ese tipo en el tratado. Como no encontré mis anotaciones, no estoy segura. Ujú. Sí, es uno donde como que Aristóteles es más quisquilloso respecto a de Ánima. Es un texto así. Ujú, tienes razón. Sí, lo que digo que este ejemplo junto con el del que ve entrarían en una categoría distinta al del constructor, porque allí pues no hay cambio como tal, ¿no? El constructor sí produce cambios en los materiales, pero aquí hay un cierto cambio de estado, hay en ese sentido, pero si se toma como un movimiento o algo así, es muy distinto a lo que hace el constructor. Entonces por eso creo que esos van en otro esquema que no puedo nombrar porque está difícil. O sea, no sabría cómo nombrar el acto ahí, pero sí sé que ahí irían casos de capacidades anímicas como esta, ¿no? Del Va. sueño y la vigilia, sí. Sí, sí, sí. Excelente. Gracias. Excelente. Otra pregunta, comentario, y si no, ya pasamos a José Luis, la dejamos descansar también a Mayra. Eh, bueno, Bueno, siempre me pasa eso cuando expongo a Aristóteles. Casi no me por más preguntan. Aristóteles, ¿no? Tenemos que Es ver. Aristóteles, sí, Sí, yo me bueno. quedé, porque los ejemplos son problemáticos, ¿no? Porque claro, y ahora ya vamos con José Luis, porque cuando uno dice, me quedé pensando en eso y seguramente estoy errado porque no trabajo la temática, así que ténganme paciencia. Pero claro, cuando uno dice que en acto, en tiempo uno, alguien está viendo, no podríamos decir que también en ese tiempo uno está en potencia puede no ver. Eh, Porque justamente como es una capacidad, eh, están las dos en el mismo tiempo, digamos. En acto está ejecutándola, pero en potencia podría no ejecutarla, y viceversa. Cuando en acto no está viendo porque se tapa los ojos o cierra, en potencia podría ver. Entonces se daría la misma en tiempo uno o en tiempo 2, ¿no? Pero bueno, después ahí también está toda la discusión, porque no es una capacidad no ver, diríamos, o en todo caso la falta de una capacidad, en fin, entonces son temas realmente complicados. Entiendo por qué nos quedamos todos callados también. Sí, son temas complicados, pero les agradezco mucho que me hayan escuchado. No, por favor, gusto. Y la verdad que Mm, sí, ahora quiero ponerme a estudiar eso. Así que mm, bueno, ahora, de gracias. nuevo, gracias Mayra, impecable. Vamos ahora a escuchar a José Luis Ponce Pérez. Es licenciado en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Realizó una instancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM por parte de la CEITI, en la que se ocupó de estudiar al estoico Panacio de Rodas. Ahora, en su actual investigación postdoctoral, como becario postdoctoral de la DGAPA, explora las maneras como diferentes filósofos helenísticos, epicúreos, escépticos y estoicos leyeron y se apropiaron de ciertos pasajes del poeta Homero.
Su conferencia se titula La lectura epicúrea de Odisea 9, de 5 a 15. Así que ahora lo escuchamos a él. De nuevo, muchas gracias, José, por aceptar y es un honor también tenerte aquí. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Perfecto, muchas gracias, Ariel, por la presentación, por la invitación. Gracias al centro, al seminario de investigadores e investigadoras. Eh, voy a proceder a presentar mi trabajo también. Entonces voy a compartir pantalla. Este, a ver si ya se ve. ¿Se ve así? ¿Está muy bien? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, exacto, ¿no? Entonces mi presentación se llama así, la lectura epicúrea de Odisea 9, uno de los versos 1 a 15. Más adelante les leeré ese pasaje. Primero voy a hacer una introducción. Eh, entonces, este tema ya tiene que ver, como decía Ariel, con mi actual investigación postdoctoral, en la que pues reviso algunas maneras en las que ciertos filósofos helenísticos se apropiaron y reinterpretaron o leyeron ciertos pasajes de Homero, o sea, Ilíada u Odisea. Bueno, entonces ahora estoy trabajando en la lectura que hicieron quizá Epicuro, un pasaje de Odisea que ahora, como digo, les platicaré cuál es. Bueno, entonces voy a comenzar mi lectura. Dice así. En el contexto de una de las cartas de Séneca dirigidas a Lucilio, esto es la carta 88 y secciones 4 o 5, a quien aconseja acerca de los estudios liberales, el filósofo, es decir, Séneca, ofrece una suerte de síntesis doxográfica que da cuenta de 4 opiniones distintas acerca de Homero, algunas en apariencia contradictorias frente a otra evidencia textual. Opiniones que habrían estado vigentes entre los pensadores helenísticos. En primer lugar, señala Séneca que habría quienes sostenían que Homero habría sido un estoico, porque él más que nadie apreciaba la virtud y se apartaba del placer. En contraste con esta opinión, Séneca informa que otros lo habrían considerado un epicúreo por alabar el régimen de una ciudad tranquila y la vida entre festines. Luego, según se explica en este pasaje mismo, habría habido un tercer grupo que hacía de Homero un peripatético porque, según ellos, propuso 3 clases de bienes. Finalmente, Séneca presenta otros más que afirmaban que Homero habría sido un académico de la corriente escéptica por sostener que todas las cosas son inciertas. Este reporte doxográfico de Séneca muestra, de manera condensada y cifrada, un fenómeno que se dio en las diferentes filosofías de época helenística, la apropiación y reinterpretación de Homero con fines y por razones diferentes. Dicho fenómeno, enunciado de manera tan sintética por Séneca, resulta de sumo interés para los estudios clásicos, pues la vastedad de testimonios al respecto da cuenta de una profunda complejidad que conjuga forma y sentido. Eh, Sin embargo, al menos la información que proporciona Séneca sobre un Homero epicúreo es problemática, pues según algunos pasajes, Epicuro rechazó la educación tradicional, dentro de la cual se incluye la lectura y estudio de los poemas. Aquí están esos pasajes donde veríamos ese rechazo de la educación tradicional, incluido Homero. Eh, Según otro pasaje, Epicuro rechazó los poemas de Homero por ser un cebo corruptor por medio de mitos. A pesar de esto, un número considerable de pasajes, como son este mismo de Séneca que acabo de platicar, un pasaje de Pseudo Plutarco, un pasaje de Ateneo y un pasaje de Heráclito el Alegorista, reportan que Epicuro se interesó en un pasaje de Odisea en el que observó que Homero mismo adelanta su propia propuesta del fin o telos moral. Eh, el fin o telos moral Epicuro, ¿no? Se trata del pasaje de Odisea 9, 1, 12, ¿no?
en el cual Odiseo está a punto de revelar su identidad al rey de los feacios, es decir, el rey Alcino. Y entonces este es el pasaje que va de 9:1 a 11. Y dice así: y contestando Odiseo, el muy ingenioso, se dirigió a él. Alcino, de noble linaje, famoso entre todos los pueblos. En verdad esto es bello. Escuchar un aedo de esta clase, como es este, semejante a los dioses en voz. En efecto, yo Almedo no afirmo que haya algún fin más grato que cuando el gozo se extiende en toda la comunidad y los comensales a lo largo de la estancia escuchan al aedo, a la vez que están sentados unos tras otros, y cuando cerca las mesas están llenas de pan y carne, y el copero lleva vino, mientras lo saca de la cartera y lo vierte en las copas. Esto en el ánimo me parece ser algo bellísimo. En mi actual investigación, como ya había dicho, reviso si tiene algún... Bueno, no había dicho esto. En mi actual investigación reviso si tiene algún sustento lo que afirman estos reportes sobre Epicuro y su interés en Homero. Un primer paso para alcanzar ese objetivo es revisar quiénes establecen ese vínculo entre Epicuro y Odisea 9:1-11. Así pues, en lo que sigue, les presentaré mis conclusiones sobre quiénes son estas personas que vinculan a Epicuro con ese pasaje homérico y unas conclusiones generales sobre si Epicuro pudo o no inspirarse en ese pasaje homérico para establecer su propio telos hedonista. Así pues, en primer lugar, señalo que estas personas que vinculan a Epicuro con el pasaje Odisea, leído apenas, son ajenas al epicureísmo. Son gramáticos quienes realizan una defensa de su disciplina, para lo cual deben mostrar que los poetas anteceden a las doctrinas filosóficas, o bien se trata de interesados en Homero, sea para defenderlo como Heráclito el alegorista, para alabarlo como Pseudo Plutarco o para estudiarlo como Megaclides de Atenas. Pero aquí solo presentaré mi análisis del pasaje de Séneca que he señalado al inicio, que corresponde a la epístola 88. Bueno, entonces paso a un análisis que tengo del reporte de Séneca de la carta 88, 4:5, ¿no? Entonces este es el texto que ahora voy a leer. Y dice así, Séneca: consideremos si estos, es decir, los maestros de artes liberales, enseñan la virtud o si no. Si no la enseñan, ciertamente tampoco la transmiten. Si la enseñan, son filósofos. ¿Quieres enterarte de que no se detuvieron para enseñar la virtud? Observa cuán diferentes entre sí son los estudios de todos. Sin embargo, habría una semejanza entre quienes enseñan lo mismo, a menos que casualmente te persuadan de que Homero fue filósofo, cuando lo niegan con esos mismos razonamientos con los que lo deducen. En efecto, unas veces hacen a aquel un estoico que aprueba únicamente la virtud, que evita los placeres e incluso que no se aparta de lo moralmente honesto por la recompensa de la inmortalidad. Otras veces un epicúreo que alaba el orden social de una vida tranquila y que pasa la vida entre banquetes y cantos. Otras veces un peripatético que introduce 3 tipos de bienes. Otras veces un académico que habla de que todas las cosas son inciertas. Se manifiesta que ninguna de estas filosofías está en aquel, porque están todas. En efecto, estas entre sí son incompatibles. Consideramos a aquellos que Homero fue filósofo, evidentemente fue sabio antes que conociera cualquier poema. Entonces, aprendamos aquellas cosas que hicieron sabio a Homero, si así Séneca. Bueno, en esta carta, en la sección 4, Séneca rechaza que los maestros de artes liberales enseñen la virtud, con base en que si estos enseñaran la virtud, habría algo semejante en sus variopintas enseñanzas. Pero al no hacer esto el caso, resulta que no enseñan la virtud. Esta posición de Séneca se enmarca en la crítica antienciclopédica que emprenden en la Carta 88 contra el estudio de disciplinas como la gramática, la geometría o la música, debido a que no contribuyen al logro de la virtud o perfección moral.
crítica que resuena, la que encontramos en Aristipo de Cirene, los cínicos, el mismo Epicuro, el primer Zenón de Sitio y Aristón de Quíos. Tras esto, Séneca presenta, ahora en la sección 5, de manera elíptica, el contraargumento con el que estos maestros tratan de convencer de que enseñan la virtud. Este consiste en argumentar que Homero fue filósofo, lo cual presumiblemente significa que, al tener como objeto de enseñanza a Homero, estos maestros también enseñarían las doctrinas de la filosofía, entre las cuales se incluye el tema de la virtud. Ahora bien, estos maestros buscan persuadir de que Homero fue filósofo, basándose en que en ciertos pasajes homéricos ya habría enunciadas algunas importantes doctrinas estoicas, epicúreas, peripatéticas y académicas, ¿no? Como es el pasaje que estaba en la carta y que leí, que ahora voy a leer otra vez, ¿no? A menos que casualmente te persuadan de que Homero fue filósofo cuando lo niegan con esos mismos razonamientos con los que lo deducen. En efecto, unas veces hacen a aquel un estoico que aprueba únicamente la virtud, que evita los placeres e incluso que no se aparta de lo moralmente honesto por la recompensa de la inmortalidad. Otras veces un epicúreo que alaba el orden social de una ciudad tranquila y que pasa la vida entre banquetes y cantos. Otras veces un peripatético que introduce tres tipos de bienes. Otras veces un académico que habla de que todas las cosas son inciertas. Puede confirmarse con los pasajes o con otros pasajes, que son los de Pseudo Plutarco, de Ateneo y Heráclito el alegorista, que con respecto al epicureísmo, el pasaje homérico aludido sería aquel en el que Odiseo está a punto de revelar su identidad al rey de los feacios. Es saber, Odisea 9:1-11, que ya lo había leído, pero pues creo que será conveniente que lo lea otra vez, ¿no? Y dice así este pasaje: y contestando Odiseo, el muy ingenioso, se dirigió a él, al sino de noble linaje, famoso entre todos los pueblos. En verdad, esto es bello. Escuchar a un aedo de esta clase como es este, semejante a los dioses en voz. En efecto, yo al menos no afirmo que haya algún fin más grato que cuando el gozo se extiende en toda la comunidad y los comensales a lo largo de la estancia escuchan al aedo, a la vez que están sentados uno tras otro, y cuando cerca las mesas están llenas de pan y carne, y el copero lleva vino mientras lo saca de la cartera y lo vierte en las copas. Esto en el ánimo me parece ser algo bellísimo. Ahora bien, como puede verse en el texto de Séneca, son los maestros de artes liberales quienes ven en este pasaje homérico resonancias epicúreas. Sin embargo, este razonamiento que ve doctrinas filosóficas en Homero parece pertenecer a los maestros de gramática más que a otro profesor de artes liberales. Esto se apoya en el hecho de que Séneca, un poco antes, en la sección 3 de esta carta, ha señalado específicamente ha atacado específicamente la gramática y ha señalado que ella abarca los poemas, además del lenguaje y las historias. Asimismo, el testimonio de Sexto Empírico corrobora que este razonamiento es propio de los maestros de gramática. En efecto, en referencia a la parte de la gramática que se ocupa de los poetas y prosistas, Sexto expone que los gramáticos establecen la utilidad de la gramática para la vida, la felicidad y la sabiduría por medio de establecer que la poesía es fuente u origen de doctrinas filosóficas. El razonamiento de los gramáticos, según Sexto, es el siguiente. Ellos sostienen que la poesía ofrece muchos recursos para la sabiduría y la felicidad, y ya que la gramática posibilita la comprensión de los poetas, entonces, por transitividad, la gramática es útil para la sabiduría y la vida feliz. Ahora bien, para mostrar que la poesía es útil para la vida feliz y la sabiduría, estos gramáticos recurren a casos de filósofos que se valen de versos de poetas para confirmar sus posiciones éticas, lo que muestra, dicen estos gramáticos, que saben que lo dicho por los poetas es principio y origen de su postura filosófica. Entre estos filósofos, los gramáticos de Sexto incluyen filósofos hostiles a la gramática como Pirrón y Epicuro. El primero porque leía a Homero todo el tiempo, lo que dicen estos gramáticos muestra que sabía que la poesía era útil, y el segundo, es decir, Epicuro, porque habría tomado su doctrina de los poetas, ¿no? Y esto es lo que eh, sostienen estos gramáticos según Sexto Empírico. Y ahora lo cito.
y Epicuro es descubierto robándose los mejores de sus dogmas de los poetas. En efecto, se ha demostrado que tomó su definición del mayor de los placeres, el cual es la supresión de todo dolor, de una única línea de Homero, se entiende, que es esta. No obstante, cuando saciaron el deseo de bebida y comida. Esa es la línea homérica y siguen los gramáticos de Sexto. Y sobre la muerte, que nada es para nosotros, Epicarmo se lo anunció cuando dijo, no hay diferencia para mí entre estar muriendo y estar muerto. Del mismo modo, también Epicuro se ha robado de Homero el que los cadáveres de los cuerpos son insensibles cuando aquel escribe, cuando escribió Homero, pues ciertamente irritándose martiriza tierra insensible. Hasta aquí está lo que dicen los gramáticos de Sexto sobre que Epicuro tomó de los poetas su doctrina. Y ahora sigo leyendo. Así pues, el argumento de los gramáticos de Sexto es semejante al de los maestros de artes liberales de Séneca, ya que ambos sostienen que en Homero ya se encuentran las posiciones teóricas de los principales filósofos, incluidos los epicúreos, lo cual les sirve para justificar el estudio de su disciplina frente a quien diga que es inútil para el logro de la felicidad, la virtud o la sabiduría. Parece entonces que Séneca está reproduciendo el razonamiento de los maestros de gramática, con el que pretenden defender su disciplina de los ataques enciclopédicos de algunos filósofos, incluido Epicuro, quien sostuvo que las artes liberales en nada contribuyen a perfeccionar la sabiduría o la vida buena. Por lo tanto, según Séneca, son los gramáticos, al defender su propia disciplina, quienes ven en Homero algunas doctrinas epicúreas y quienes sostienen que Odisea 9:1-11 adelanta ciertas doctrinas epicúreas. Esto muestra que es un error común entre los estudiosos el sostener que Séneca informa que los epicúreos mismos hacen a Homero epicúreo. Y ahora paso a esto que son unas conclusiones que responden o que es un acercamiento a responder esta pregunta de si Epicuro realmente se apropió de Odisea 9:1-11. Bueno, entonces sigo mi lectura. He observado que en todos los pasajes revisados, quienes establecen que Odisea 9:1-11 está en la base de la doctrina hedonista epicúrea del telos, son o bien personajes que de manera instrumental y en defensa de su disciplina buscan poner a Homero como origen de doctrinas filosóficas, tal es el caso de los gramáticos, o bien son personajes estudiosos de Homero que buscan exaltarlo, como Plutarco, defenderlo como el mismo Plutarco o Heráclito el alegorista, o explicarlo de la mejor manera como el peripatético Megaclides. En gran medida, el hecho de que se trate de personajes ajenos a la escuela epicúrea ha llevado a varios estudiosos a rechazar que Epicuro se sirviera de esos versos homéricos. Incluso hay quien no solo concluye que Epicuro jamás tuvo en cuenta a Homero para su doctrina, sino que ni siquiera lo mencionó. Además, como refuerzo se trae la contraargumentación que los epicúreos ofrecen contra los argumentos de los gramáticos, ya que esto mostraría el rechazo de los epicúreos a considerar pasajes homéricos como antecedente o confirmación de sus doctrinas. En efecto, como hemos dicho, estos gramáticos que menciona Sexto, que definen su arte como útil para la vida, al sostener que este arte, la gramática, permite la comprensión de la poesía, la cual a su vez es benéfica para la vida, prueba de lo cual es que los filósofos, incluidos los epicúreos, se valen de los poetas como fuente y origen de doctrinas filosóficas. Ante esto, los epicúreos, según Sexto, sostienen que las sentencias de los poetas, conformadas por afirmaciones o negaciones, no bastan para que sean aceptadas. Es necesario ofrecer demostraciones de estas afirmaciones, las cuales son objeto de la filosofía. Así, cuando alguien se acerca a la poesía sin la filosofía, puede terminar aceptando la peor declaración referida a hombres y a dioses. De hecho, para estos epicúreos, no serían filósofos genuinos los que se sirven de los poetas como testigos, sino que se sirven de ellos quienes buscan engañar a la multitud. Así pues, con respecto a la acusación de los gramáticos de que Epicuro toma de Homero algunas de sus doctrinas, a saber, la noción del mayor de los placeres o la idea de que los cadáveres son insensibles, los epicúreos, según Sexto, señalan que hay una gran diferencia entre aquel pasaje homérico, que dice, no obstante, cuando saciaron el deseo de bebida y comida, y la noción epicúrea del mayor de los placeres,
ya que el pasaje de Homero solo hace referencia implícita a saciarse por medio de carne y vino, mientras que la supresión de todos los dolores, es decir, la noción epicúrea del mayor de los placeres, también se puede dar al tener alimentos más frugales y con cualquier tipo de cosa disfrutable. Y con respecto a la insensibilidad de los cuerpos, los epicúreos sostienen que eso lo sabe todo el mundo y no solo el poeta. Estos epicúreos que menciona Sexto, entonces, rechazan colocar a Homero y otros poetas como origen y antecedente de su doctrina, de doctrinas filosóficas, y en caso de que hubiera alguna semejanza entre Homero y las doctrinas epicúreas, esta sería trivial e inútil si no la acompaña la demostración epicúrea. Sin embargo, no es concluyente sostener que Epicuro no se refirió a Odisea 9:1-11 a partir del hecho de que quienes dicen que hizo esa referencia son personajes ajenos al epicureísmo. En efecto, no se puede rechazar la posibilidad de que tanto esos gramáticos como los admiradores, defensores y estudiosos de Homero tuvieran en mente alguna información fidedigna que les permite vincular a Epicuro con el pasaje de Odisea 9:1-11. Esto no significa que no pudieron manipular la evidencia con la que cuentan para hacer parecer a Epicuro un hedonista sensualista que se identifica con el tipo de vida feacio. Por supuesto, tampoco es concluyente sostener que Epicuro se refirió a aquel pasaje homérico solo con base en los 4 reportes polémicos. Bueno, solo mencioné uno, pero con base en 4 reportes polémicos que he revisado, que son los de Pseudo Plutarco, Ateneo y Heráclito el alegorista, además del de Sexto. Ahora bien, la argumentación epicúrea en contra de los gramáticos, como la reporta Sexto, tampoco es concluyente para sostener que Epicuro nunca se refirió al mencionaje pasado homérico, pues como muestra Elizabeth Asmis, estos epicúreos no rechazan la poesía sin más, estos epicúreos de Sexto no rechazan la poesía sin más, ni es su objetivo, sino que afirman que la poesía tradicional, acompañada de la demostración filosófica epicúrea, puede dejar de dañar e incluso puede ser útil. Además, lo que la argumentación epicúrea rechaza, según Sexto, es usar como autoridad a Homero o algún otro poeta, pero eso no implica que el filósofo epicúreo no pueda hacer uso de la poesía tradicional de otras maneras, ¿no? Entonces, ya no seguiré más con esto que estoy investigando, ¿no? Lo que sigue en mi investigación es preguntar, entonces, no se puede descartar totalmente el uso de esos versos. Sabemos que no pudo usarlo Epicuro o los epicúreos como confirmación o antecedente de sus doctrinas, de su doctrina de telos, pero entonces la pregunta es ¿de qué manera pudo usarlo? ¿No? Entonces eso es en lo que yo ahora me ando ocupando, ¿no? ¿De qué manera pudo usarlo? Claro, no como demostración, no confirmación, pero ¿de qué manera pudo usar Epicuro o los epicúreos estos versos de Odisea? Eh, Mi propuesta va a ser ampliar la lectura de los epicúreos, que no iría solo de los versos 1-11 de este canto 9, sino de 1-15. O sea, por eso mi presentación se llama la lectura epicúrea de Odisea 9:1-15, porque voy a ampliar la interpretación epicúrea o el interés epicúreo a más allá, unos 3 versos más, pero eso ya no me dará tiempo hacerlo en este lugar, ¿no? En mi trabajo solo me refería a los versos 1-11, pero como digo, mi propuesta de explicación de por qué le interesó este pasaje a Epicuro va a consistir en ampliar su interés unos 3 versos más y daré unas razones de por qué eso se va a justificar pues, en un próximo trabajo que ojalá pronto pueda yo publicar. Pero pues por el momento esto sería todo. Agradezco que hayan escuchado. Excelente, José, excelente. En particular, yo te agradezco en lo personal porque mi tesis doctoral estuvo vinculada a la disputa entre Platón y los poetas, Platón y Homero. Esto me permite proyectar un poco más la perspectiva de reflexión, que como incluso dice ya Platón en República, viene de antaño, ¿no? La discusión entre los poetas y los filósofos. Y efectivamente, no con obviamente los mismos autores, pero voy en la misma línea que intenta matizar un poco esta tensión entre filosofía y poesía, en tanto y en cuanto son un reservorio de reflexión y contra quien, en fin, desarrollar las propias proposiciones, como vos dijiste, las fundamentaciones, y que incluso en la
República, no solamente Platón lo critica, sino que en algunos pasajes lo usa a Homero como ejemplo positivo. Dice, por ejemplo, en este pasaje Homero tiene razón en tal o cual dirección. Eso ahora tampoco hace a Platón un homérico. En fin, esa ambigüedad entre las relaciones. Así que realmente te agradezco muchísimo. No sé si está Roberto, porque Roberto seguro tendrá alguna pregunta, ahí levantó la mano, porque se dedica a esto con Lucrecio. Así que los dejo conversar. Buenas, ¿cómo están? Se escucha ahí, ¿no? Primero que nada, saludos ahí a la distancia a la gente de México. Roberto. Sí, no, muy bueno, yo coincido con lo que plantea José Luis. No solamente le pasa a Epicuro, si pensamos en los epicúreos, yo también le pasa a Lucrecio, sobre todo después del siglo I antes de Cristo, donde, como plantea Grimblat en su momento, si pensamos, no sé, por ejemplo, en el poema de Lucrecio, que es un poeta filósofo, ¿no? Epicúreo, sufre una censura, una misión que después se retoma el Renacimiento, no solo el epicurismo, sino también el atomismo. Y yo tengo por ahí propuestas, ya que tenía preguntas, plantea las preguntas para seguir. Y bueno, simplemente uno podría pensar en Lucrecio. Yo creo que en Lucrecio puedes encontrar la respuesta, José Luis, porque él, podemos pensar libro uno y en el libro 4 cuando hace el elogio de la poesía, ¿no? Ahí él da los argumentos por los cuales él hace filosofía epicúrea, en verso. Eh, yo creo que ahí se puede encontrar algo. Em, Porque la finalidad termina siendo retórica. Bueno, toda mi tesis doctoral tiene que ver con eso, ¿no? Y de hecho, de la retórica, gramáticos, filósofos y demás, también, cuando hacen la crítica al epicureísmo, dicen que, por ejemplo, o sea, en la misma línea, que Epicuro no hizo retórica, o sea, que desdeñaba la retórica y en todo caso tomaba alguna de las famosas cuatro virtudes, que era la safena y la claridad, y pasa lo mismo que estás planteando vos, con eso. Pero yo creo que ahí, si hay un uso, es retórico porque eso es parte del acervo cultural de los griegos, o sea, no se puede negar a Homero. Eh, Ahora, que haya sido la fuente este, del epicureísmo, y la verdad que no, y también la respuesta la encontrás en la poesía, porque cuando vos pensás en las referencias que hacen, bueno, incluso Lucrecio hace referencias directas a otros poetas, ¿no? A Empédocles, a Demócrito. Esos son, con sus críticas, por supuesto. Esa es la fuente. O sea, está en la poesía, pero es otro tipo de poesía, ¿no? Es una poesía no es la épica, es la didáctica, en todo caso. Y ahí, en todo caso, tienes la fuente del atomismo que termina siendo la fuente de toda la física. Así que yo creo que por ahí puedes encontrar cosas. Sí, gracias, Roberto. Claro, siempre el caso de Lucrecio, ¿verdad? Cuando uno aborda las relaciones entre poesía y epicureísmo está ahí presente, ¿no? Es cierto, ¿no? Y, pero también es cierto, ¿no? Que quienes estudian esta relación entre epicureísmo y poesía, ¿no? Por ejemplo, Elizabeth Asmis, eh, siempre Lucrecio como que no encaja muy bien, ¿no? En estas críticas que hacen los epicúreos al uso de la poesía como formadora y educadora, ¿no? Y siempre hay ese uso que hace Lucrecio, siempre como que deja desconcertados, ¿no? A los investigadores, ¿no? Eh, eh, Otro caso, ¿verdad? También es el de Filodemo de Gádara, Claro, lo debo. también poeta, ¿verdad? Pero ahí Ujú. como que tratan de salvar el uso de la poesía porque solo la usa para fines recreativos, ¿no? Sus epigramas, ¿no? Ahí como
como jocosos, ¿no? Invitando a fiestas, ¿verdad? Pero un tipo de poesía muy diferente al de Lucrecio, ¿no? Claro, claro, ¿verdad? Ahí da Lucrecio sus razones de por qué usar la Ujú. poesía con esta metáfora de la miel, ¿no? De endulzar, Exacto. ¿no? De la cosa es que en los textos que se refieren a Epicuro, pues eh, no se encuentra, ¿no? Algo así, esa idea de usar la poesía para endulzar doctrinas físicas o éticas, ¿no? Sino más bien la idea de que Homero es un corruptor, ¿no? Que es mejor estar alejados de Homero, ¿no? Si uno no conoce de qué bando estaba Héctor, si estaba con los aqueos o con los troyanos, no te pierdes de nada, ¿no? Hasta te va mejor completamente ignorando a Homero, ¿no? Entonces, creo que es un tema bastante interesante ver cómo Lucrecio encaja en esa tradición de las observaciones epicúreas a la poesía tradicional, ¿no? Pero también veo ahí una complejidad y sí, fíjate que sí, he tomado en cuenta a Lucrecio, porque ahí hay varias resonancias homéricas, ¿no? Especialmente creo que en el canto 2 cuando un poco dice que no necesitamos para ser felices, estar en un banquete donde hay estatuas de jóvenes dorados sosteniendo antorchas, ¿no? Y eso haría referencia a un pasaje homérico en el que Homero describe, en el canto 8 de Odisea, describe el lujo de los feacios, ¿no? Entonces ahí hay Claro. como ciertas resonancias. Y esa, fíjate, esa sí la he tomado en cuenta, ¿no? Y en ese punto sí encuentro semejanzas, ¿no? Entre el uso que haría Epicuro de la poesía, ¿no? Y el uso que haría Lucrecio, por lo menos hay de Homero, ¿no? Ambos son críticos del lujo exagerado y feacio, ¿no? Ahí Lucrecio dice, pues que lo único que necesitamos es, pues, acostarnos en el pasto, ¿no? Y ver el sol, ¿no? Y comer, ¿no? Beber, ¿no? Eh, entonces ahí sí, gracias por la recomendación. Sí, también considero que hay puntos ahí en Lucrecio, por lo menos ese, claro, del libro 2 al inicio y la crítica que hace, lo que se reporta que hizo Epicuro a la poesía como parte de la educación liberal, ¿no? Pero sí, claro, por supuesto, Roberto tendré en Sí. cuenta ahí a Lucrecio sin duda alguna. Sí, y además es importante considerar que, o sea, pasado de Epicuro, o sea, después todos los, vamos a decir, los discípulos que vienen después, se toman la gran referencia de ellos, para ellos es Epicuro. Y, y en todo caso para Lucrecio, que toma a estos otros poetas. Pero también hay muchas diferencias. Por eso a mí me gusta tanto los textos de Filodemo, son muy reveladores, los dos textos que tiene sobre retórica, porque te muestra la discusión viva de la época, ¿no? Y donde, justamente sobre la cuestión de la retórica, ves a epicúreos emplazados en distintas partes de Grecia, discutiendo, incluso, bueno, también de Roma, discutiendo qué dijo y qué no dijo Epicuro. Entonces también hay, hacia los Ujú. adentros del epicureísmo, hay como distintas interpretaciones de Epicuro, ¿no? Estoy hablando más Sí. ya tirando para el lado del siglo I antes de Cristo. Por eso imagínate las diferencias que uno podría tener con un gramático tomando, ¿no? Lo que dijo Epicuro. Ujú. Este, se va mucho más lejos todavía, digo. Si entre los mismos epicúreos no había un acuerdo en distintas cuestiones, imagínate. Sí. Pero no se puede despojar nunca a la filosofía, ni la griega, ni la romana, de la poesía, y de la retórica. No se puede. No se puede. Sí, hay varios, sí, exactamente, hay varios pasajes ahí que sugieren que hacer esa lectura, por lo menos ahí, ¿verdad? En Epicuro, rechazó tajantemente y Ujú. totalmente No, toda poesía no, no se sostiene, ¿no? no. Y más bien quien sostiene eso son personajes hostiles a Epicuro, Ujú. ¿no? Uno claro es Heráclito el alegorista, ¿no? Es Sí. completamente hostil al filósofo Feacio, así lo llama, ¿no? A Epicuro, el filósofo Feacio, ¿no? Jerónimo después, Ujú. que son Entonces, grandes referentes históricos.
Sí, son esos casos quienes sostienen eso, ¿no? Pero pues revisando otros textos, otros pasajes de Filodemo y de Plutarco y etcétera, ¿no? Eh, pues se ve, ¿no? Que pues sí, como dices, eso no se puede separar, ¿no? Por el epicureísmo de la poesía, ¿no? Excelente. Excelente. Hay trabajo, muchachos. Ya veo que se puede hacer un cruce acá entre Sí. Roberto y José Luis para hacer un proyecto de investigación, que es parte también del espíritu de estos encuentros, ¿no? Que no sea solamente este encuentro, sino que, bueno, poder generar quizás líneas de trabajo. Y después a Mayra también me gustaría, ¿no? Hacer algún cruce, sobre todo con el estudio detallado de la reflexión acerca de actualidad y potencialidad, y luego si es dúctil y cuál de los registros de esas disquisiciones de metafísica son dúctiles para explicar otros pasajes de Aristóteles. Así que podemos hacer proyectos cruzados, invitados e invitadas quienes quieran, en fin, participar. Así que bueno, tenemos trabajo. De nuevo les agradezco a ambos, a Mayra y a José Luis por haber aceptado. Es un placer, realmente impecable. Los felicito al expositor y a la expositora, y agradezco muchísimo también a quienes han participado el día de hoy. Luego estará el video subido al YouTube del Centro Hermenéutica. Aprovecho también para decir que sigan las redes del centro, donde hay varias actividades que son seguramente de interés de muchos y muchas de ustedes. Así que de nuevo gracias. Y como siempre, gracias Laura, gracias Marina, gracias Diego por todo el trabajo que hacen para que después nosotros un ratito estemos conversando sobre estos temas que tanto nos apasionan. Así que de nuevo, muchas, muchas gracias. Gracias a todas, a todos y buena tarde. Gracias. Gracias a Dios. Adiós, gracias Mayra, Gracias. gracias José Luis especialmente. Hasta luego, adiós.